importante el análisis de una correcta redacción y una subsunción de hechos en un determinado tipo penal. Luego vamos a abordar la redacción de lo que es un requerimiento de prisión preventiva. Hay varios modelos, eminentemente, y luego vamos a abordar el contexto de los proveídos, sin antes hacer la definición de cada uno de estos, y asimismo hay un caso que en la diapositiva se encuentran, a efecto de que ustedes puedan tener a bien de redactar y también van a tener a bien de enviar, ¿ya? Es decir, hoy van a tener una primera tarea, porque es la única forma de poder medir cuestiones de redacción, ¿de acuerdo? Mucha atención, a efectos de ver cómo se está redactando. Y sobre ello, sobre el caso práctico que yo les voy a dar, ustedes van a tener hasta el día lunes, hasta este lunes, para enviar su redacción, a efecto de que se haga el respectivo análisis, la respectiva evaluación de cómo están, pues, de una u otra forma ustedes en las cuestiones de redacción, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener como tarea y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Mire, redactar. La redacción parte de un estilo, parte de una práctica y fundamentalmente de una adecuada motivación que se tiene que dar cotidianamente, ¿de acuerdo? Es decir, miren, las redacciones forman parte de cómo nosotros nos expresamos día a día. Tal y cual uno se puede expresar, es la manera en la cual uno también redacta cotidianamente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay que entender de que para poder hacer correctas redacciones, primero hay que saber la utilización del punto, el punto y coma, ¿cierto? El punto aparte, los párrafos, ¿correcto? Que se entiende, uno ya lo va estudiando en los primeros años de aprendizaje a nivel del rol primario, y si decidimos nosotros, por ejemplo, abrazar la carrera del ámbito jurídico, se entiende que ya un abogado, un estudiante de derecho, tiene que saber redactar, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que uno entiende, ¿no? Sin embargo, todo es práctica y es aprendizaje por una u otra manera. Uno, por ejemplo, se va adaptando a los estilos de redacción. Es decir, hay personas que son muy buenos redactando artículos, pero al estilo de la revista jurídica que lo solicite. Bueno, es decir, la revista jurídica A dice, mira, este es el esquema de redacción, y uno se habitúa a esos contextos de redacción. Pero luego le das para que redacta una disposición, un requerimiento y un proveído, obviamente se va adaptando porque es una cuestión de un estilo. Uno se puede adaptar a los estilos, doctores. Uno se adapta a los estilos. A algunos les puede costar un poco más, a algunos les cuesta un poco menos, pero se van adaptando al estilo. Pero el contexto de redacción, el manejo del punto, el punto y coma, los párrafos, la no utilización de redundancias, por ejemplo, eso ya parte de la práctica cotidiana que debemos tener nosotros, ¿no? Entonces, ahí viene pues el gran reto que uno tiene que tener, ¿ya? Muy bien, entonces, dicho ello, vamos a ver que así como en el ámbito del derecho penal, sobre todo a nivel de juicio, uno aprende a la elaboración y exposición de un alegato de apertura y básicamente el manejo de la expresividad a través de la práctica, o sea, uno se convierte, digamos, en un especialista o en un conocedor de las técnicas de litigación oral, porque está constantemente en la práctica, ¿no? Pero una cosa, pues, es hablar en el juzgado, otra cosa es redactar los escritos. Entonces, las técnicas de litigación oral, que son estructuras, pero que el abogado o el fiscal aprende y luego diserta de manera espléndida ante el tribunal, va teniendo esa formación y especialización a través del constante uso de la práctica de las técnicas de litigación oral. Y eso hace que se convierta en una persona que maneje técnicas de litigación oral y que se exprese de manera adecuada. ¿En base a qué? Conocimiento, estructura, ojo, conocimiento, estructura, pero práctica, ¿no? Y luego de ahí lo pueden utilizar pues otros criterios del matiz de la voz, el color de voz, el lenguaje no verbal, etcétera. Y lo mismo sucede con las cuestiones de redacción. En los aspectos de redacción no puede haber, no existe un conocimiento solo teórico en redacción. No puede existir solamente un conocimiento teórico en redacción, sino que esto se plasme en la práctica. Una persona que se dedica a redactar artículos,
quizás sus primeros artículos no tengan tanto digamos, no sean tan precisos en contenido y tan motivados porque posiblemente conoce el tema, pero una cosa es conocer el tema y otra cosa plasmarlo en el artículo. Entonces, pero está con el primero, luego va el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, etcétera, y se va dando cuenta de que ahora sí va mejorando su estilo, va mejorando su redacción, respetando estructuras y así. Entonces, lo mismo sucede cuando se habla del ámbito del Ministerio Público. La emisión de las disposiciones, que son varias disposiciones, dicho sea de paso, y sobre todo la redacción de requerimientos, forman parte, uno, del conocimiento de estructura que debemos tener, ojo, miren, y también de la práctica. Pero fíjense ustedes que la exigencia es mayor en el ámbito del derecho penal y sobre todo en el aspecto del Ministerio Público. O sea, es mayor la exigencia. ¿Por qué? Porque no solo es suficiente conocer el caso, no solamente es suficiente una adecuada redacción, sino que será muy importante el conocimiento y manejo de los tipos penales. En pocas palabras, para redactar uno tiene que conocer parte general y parte especial del derecho penal. No procesal, porque en el tema procesal es qué hago en qué momento, ¿no? El tema del derecho procesal se deja de lado ahí en cuestiones de redacción. Lo que nos interesa es que el que redacta conozca parte general y parte especial, y conozca el caso y aplique estructura, y de esta manera podrá tener buenos proyectos de disposiciones, de requerimientos. ¿Qué sucede si el fiscal o el asistente en función fiscal que empieza a redactar, por ejemplo, puede tener muy buena redacción, muy buen uso de la coma, el punto y coma, los párrafos, pero me desconoce la parte general del derecho y me desconoce la parte especial? No me hará buenas subsunciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en el contexto de redactar escritos a nivel del Ministerio Público es una exigencia enorme, una exigencia enorme. Ahora, tampoco será suficiente si tú conozcas el derecho penal parte general, el derecho penal parte especial, pero no me dominas el caso. Si no me dominas el caso, ahí es el gran problema, ¿cierto? Porque si existe desconocimiento del caso, o sea, una adecuada interpretación, tampoco se hará criterios importantes de redacción, ¿ya? Entonces, eso es lo que inicialmente yo le voy a señalar. Entonces, una vez que aprendamos estructura, lo otro es práctica, 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 y dos recomendaciones iniciales. Primero, a la semana mínimamente debemos tomar de las 24 horas del día 40 minutos para leer. 40 minutos para leer, ¿no? Cualquier texto, es jurídico, mejor. Pero si no es jurídico, alguna novela, etcétera, hay que leer, ¿no? ¿Para qué? Para verificar, irnos empapando en temas de existencia de redacción. Y la otra, hay que empezar a redactar. Hay que empezar a redactar. Quienes trabajan en el Ministerio Público son asistentes en función fiscal, quienes trabajan en el Poder Judicial son especialistas judiciales, entonces sabemos que la exigencia es tener que redactar, redactar, redactar cotidianamente para que de esta manera podamos tener un estilo. Ahora, eliminado el copy-pega, porque las cuestiones de copy-pegue, eso no son redacciones, ¿no? ¿No? Es como hacer una tesis y copiar un fragmento de otra tesis existente, y eso no viene a ser la elaboración pues, de una tesis, ¿no? Entonces, doctores, dicho esto, voy a presentar las primeras diapositivas a continuación, rápidamente. Vamos a tratar de abordar todos los temas. En el caso que ustedes tengan alguna duda, una pregunta, rápidamente ustedes lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Redacción de proyectos de providencia, requerimientos y disposiciones. A ver, vamos a ver. ¿Esto será acaso una exquisitez literaria, una exquisitez jurídica en contexto de redacción? Quienes que incluso en su momento han dicho todavía no se dan cuenta que el sistema procesal penal es netamente oral, ¿no? Entonces la oralidad te integra, la oralidad es todo oral, ¿y por qué se tiene que aplicar contexto de escrituralidad?
¿cierto? O sea, se habló durante mucho tiempo y uno dice, pues bueno, sería interesante si realmente ese nuevo sistema procesal penal que en sus momentos salió, en las cuales se señalaba, por ejemplo, que iba a ser nuestro sistema 100% oral, hubiese sido cierto, pero la realidad es no. La realidad es que solo la oralidad se aplica en juicio. Y para llegar a juicio tenemos que pasar dos etapas. Investigación preparatoria, cuyo sistema es mixto, oral y escrito, y etapa intermedia es mixto, oral escrito, ya hay conocimiento de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la base legal? Ustedes evidencian en la diapositiva, doctores, el artículo 122 del Código Procesal Penal. Ese artículo 122 del Código Procesal Penal nos menciona cuál es la atribución que tiene el Ministerio Público. La atribución que tiene el Ministerio Público nos dice, el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones, providencias y formula requerimientos. Reitero nuevamente, el artículo 122 del Código Procesal Penal menciona en atribución del Ministerio Público que este va a intervenir en el proceso dictando, es decir, redactando disposiciones, redactando proveídos y formulando requerimientos. Tanto las disposiciones y los proveídos tienen que tener una especial motivación, son decisiones autónomas por parte del Ministerio Público, pero el hecho que sean autónomas no significa que van a estar redactadas por redactar, sino tienen que tener una adecuada redacción. Y respecto a la formulación de requerimiento, la exigencia es mayor, porque todo requerimiento que se dirige al juez de investigación preparatoria naturalmente tiene que estar debidamente motivado. Si no existe una adecuada motivación, lo declararán infundado. Entonces, doctores, veamos ahí. ¿Cuántas clases de disposiciones conocemos? ¿Cuántas clases de disposiciones habrán, estimados doctores? Y fíjense ustedes que el artículo 122 menciona en su numeral 2 las clases de disposiciones que el fiscal puede dictar. ¿De acuerdo? Reitero nuevamente, el numeral 2 del artículo 122 nos hace mención a nosotros, doctores, de cuáles son las disposiciones que el fiscal, durante el desarrollo de una investigación, va a tener a bien de redactar. ¿Qué encontraremos ahí, por ejemplo, doctores? La emisión de las disposiciones de inicio de diligencia preliminares o archivo de las actuaciones, ¿no? Donde requerimos solamente una sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho delictivo para emitir nuestra disposición de inicio y empezar con la redacción del mismo. Luego se tiene otra disposición, esto en cumplimiento al artículo 66 del Código Procesal Penal, que viene a ser la disposición de conducción compulsiva, cuando una persona no quiere declarar a pesar que se le ha emitido la disposición correspondiente, pero esta persona no acude a la fecha y hora donde se programó su declaración, entonces se levantará un acta de inconcurrencia y se emitirá una disposición ordenando su condición compulsiva. Hay que redactar muy bien ello, ¿de acuerdo? Luego tendremos otra disposición, que es la disposición en la cual el fiscal se entiende que se trabaja en un binomio y se tiene que pedir la ayuda, pues, de la Policía Nacional del Perú, siempre en ocasiones para que estos puedan tomar algunas, formar parte de algunas diligencias que se van a llevar a cabo. Entonces, también se puede emitir una disposición en la cual se entabla, se señala la intervención que tendrá la Policía Nacional del Perú a fin de realizar actos de investigación. Luego, otra disposición que se puede emitir es la disposición de aplicación del principio de oportunidad en base a lo que señala, doctores, el artículo 2 del Código Penal, ¿no? Y toda otra actuación que requiere expresamente motivación dispuesta por ley. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, las disposiciones de archivo, las disposiciones de formalización de investigación preparatoria, las de ampliación de formalización de investigación preparatoria, o la última, que es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Entonces, mira, vamos a ver. ¿Qué situaciones se ha evidenciado? Antes incluso de ingresar a los contextos de una adecuada motivación. Uno de los problemas que se ha evidenciado
por ejemplo, es que la persona que empieza a redactar muchas veces sin ser preciso en temas de redacción. Es decir, utiliza lo que se llama como la pleonasmo. ¿Qué significa pleonasmo? Pleonasmo, doctores, pleonasmo significa aquella figura de construcción que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el recto y cabal sentido de la redacción de un texto. Es decir, se van utilizando palabras sin sentido dentro del contexto de una redacción. A eso se le denomina como pleonasmo. Pleonasmo. Ahora, lo otro es el aspecto de la redundancia. ¿Y qué es la redundancia? Consiste en la repetición o uso excesivo de una palabra o un concepto. Y esto a falta de qué? A falta de pobreza léxica naturalmente, ¿no? Por eso es que en los cursos de redacción suelen decir, esto es como cuando alguien consume una sopa de letras. Si tú te consumes una sopa de letras, entonces vas a saber y vas a tener armas, vas a tener medios para poder utilizar varias palabras, porque tu léxico es amplio. Pero si no hay un buen consumo de sopa de letras, entonces será limitado la existencia, por ejemplo, de términos, ¿no? Entonces de ahí la recomendación es del uso del diccionario permanente, de saber sinónimos, de conocer antónimos y de tener pues un hábito de la lectura. Pero luego de ello existe otro problema que está relacionado, y les digo ello en el caso del pleonasmo, ¿no? Cuando uno ya no sabe qué poner e inventa palabras o une frases, pero sin sentido. Pero el otro problema es el contexto de la redundancia. En el aspecto de la redundancia, vamos a ver cuando se utiliza de manera inadecuada dos palabras cuando suficiente con uno para ya precisar algo. Por ejemplo, vamos a ver, pregunta a la clase, ¿ah? Que voy a pedir su participación a ustedes. Doctores, ¿será correcto decir antecedente previo? Pregunta, a ver. ¿Estaremos en lo correcto cuando decimos antecedente previo o será suficiente con decir antecedente, doctores? ¿Cuál es lo ideal? A ver, hay que decir antecedente previo o antecedente. Muy bien la doctora Carla, la doctora Beatriz, la doctora Evelyn, ¿cierto? Entonces solamente antecedente. Claro, pero a veces uno escribe el antecedente previo. Oye, pero ya estás poniendo antecedente. No me pongas antecedente previo. Luego, otra cuestión, mira, otra cuestión de redundancia que yo he visto, seguramente ustedes también han visto. Autopsia de un cadáver. Doctores, ¿estará correcto decir autopsia de un cadáver o sencillamente será decir autopsia? Solamente será decir autopsia, ¿cierto? Y hay textos, mira, que incluso en escritos que pueden presentar las instituciones, etcétera, te ponen, pero se ha realizado la autopsia de un cadáver, ¿no? O de acuerdo al informe de la autopsia del cadáver, tal, o sea, pero ¿acaso la autopsia podemos hacer una persona que se encuentra vivo? No, pues no. O bueno, yo no conozco, en todo caso, si alguna vez alguien hizo una autopsia a una persona que se encuentra vivo, se entiende que se realiza a un cadáver, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, otra cuestión, miren, a veces se dice, descubrir por primera vez. Descubrir por primera vez. ¿Será correcto decir, doctores, descubrir por primera vez o sencillamente descubrir? Obviamente lo correcto será, porque si se descubre, solamente descubrir, pero hay textos donde se señala, se descubrió por primera vez que el imputado tal tenía un documento. Se descubrió por primera vez que el imputado, si ya has descubierto, ya no es necesario que uno diga, pues se descubrió por primera vez, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, otra cuestión importante, mira, ¿cómo se dirá? Insistir reiteradamente o sencillamente insistir.
¿Cuál será? Solamente insistir, ¿cierto? Ya no es necesario, porque si alguien está insistiendo, se entiende que esto está haciendo reiteradamente. Entonces uno pone, lo que pasa es que le llamó por el teléfono, la señorita no quería contestar, entonces le insistió reiteradamente y por ende se configura el delito de acoso. Insistió, insistió, ¿no? Entonces, una precisión sencillamente en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Luego, otra cuestión que a veces yo he evidenciado, y seguramente ustedes también cuando se dice, mira, ¿será correcto decir idénticamente iguales? ¿Será correcto, doctores, utilizar ese término? Idénticamente iguales. ¿O suficiente con decir iguales o idénticos? ¿Cierto? Claro, es una redundancia, claro, idénticamente iguales. Lo que pasa es que cuando le imputó, él no es, porque el fulano que cometió el delito es fulano C. Ambos son idénticamente iguales. Ambos son idénticos, ambos son iguales, suficiente con señalar ello. Mire, ahora, otra situación también bastante polémica, ¿no? Por ejemplo, mire, ¿cuál es lo correcto? Y esto colinda obviamente con cuestiones incluso de nuestro mismo código, ¿no? Pero lo que yo les doy son algunas cuestiones que encontramos en técnicas de redacción jurídica. Por ejemplo, funcionario público o funcionario. ¿Cuál será lo adecuado técnicamente hablando? ¿Funcionario o funcionario público? Obviamente, solamente será funcionario, porque no existe funcionario privado, ¿cierto? Se entiende que el funcionario viene a ser un funcionario público, pero a veces dicen, no, el funcionario público. Lo que pasa es que como en nuestro código penal lo encontramos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es funcionario público, pero vaya, no es que vaya en contra del código penal, naturalmente su contenido, pero si nosotros analizamos cuestiones de redacción de la descripción de los tipos penales, también habría que corregir muchos aspectos, ¿cierto? Ahora, cuando se dice, por ejemplo, persona humana, suficiente con decir persona, ¿cierto? O suficiente con decir humano. Entonces, esa situación de la redundancia, doctores, obviamente evidencian o hacen ver que cuando se empieza a redactar existen cuestiones donde uno evidencia muchas redundancias en el texto, muchas redundancias en el texto y uno dice, bueno, suficiente que se hubiese precisado esto y ya no hubiese sido necesario agregar, por ejemplo, el otro término, la otra palabra, etcétera, ¿no? Lo cual es, naturalmente, tiene su propia acentuación, su propio estudio, su propio engranaje, etcétera. Muy bien, doctores. Dicho esto, entonces, cuando uno empieza a tener en cuenta esos aspectos, hay que tener a bien de señalar varias cosas, ¿no? Muy bien, vamos a ver, mire, vamos a ver. Entonces, cuando hay que emitir las disposiciones, que son decisiones fiscales, hay que ser muy cuidadosos en no utilizar redundancias. Hay que ser muy cuidadosos al momento de no utilizar las redundancias, ¿de acuerdo? ¿Y por qué les digo ello? Porque a veces uno dice, no, lo que pasa es que mi proyecto solamente me ha salido 5 hojitas de mi proyecto, y está mal, ¿no? Porque debe haber 30, debe haber 40. Bueno, va a depender cómo lo estás enfocando, en realidad va a depender de la investigación que estás llevando, ¿no? Porque ya el acuerdo plenario 1/2019, respecto a los temas de motivación de las resoluciones de prisiones preventivas, ha señalado que cantidad no significa calidad. El hecho que un texto tenga muchas hojas no significa de que sea un buen texto. El hecho que una tesis de grado de magíster o de doctorado tenga 300 o 400 hojas no significa que esté bien. La cantidad no es reflejo a la calidad, ¿no? Entonces puede ser que tengas pocas hojas, pero que tu redacción esté muy bien. Entonces eso importa, ¿no? Eso importa. Que sea preciso, que vaya a los temas en concreto, en cuestiones sobre todo de decisiones, como en el caso de los requerimientos. Quizás no tanto en las disposiciones, porque con las disposiciones uno investiga
entonces suelen ser muchas veces un poco amplias, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, las providencias son las de más fácil redacción, son las que nos ayudan a ordenar los actos de investigación, pero los requerimientos sí deben ser formulados y dirigidos a una autoridad competente. ¿De acuerdo? Luego, entonces, vamos a señalar algunas cuestiones. Miren, respecto a los requerimientos, tomemos nota, doctores, tomemos nota, vamos a ver algunas pautas de la elaboración de una disposición de investigación preliminar, ¿ya? De una investigación preliminar que tomen atención, hemos señalado que del caso práctico que vamos a dar, ustedes van a remitir a este correo. Ya les voy a dejar en el chat el correo, ¿ok? Les estoy dejando mi correo. Ustedes van a tener, doctores, hasta el día lunes, hoy estamos miércoles, un tiempo bastante necesario porque el caso es muy corto, a bien de redactar una disposición de inicio de diligencias preliminares sobre el caso práctico que se les va a entregar en la diapositiva, ¿ya? Ustedes van a redactar, van a enviar a ese correo hasta el día lunes. Entendemos que parte obviamente de ahí ingresa un tema de una calificación de sus redacciones y vamos a verificar ello, vamos a ver cómo están en el contexto de las redacciones existentes, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, doctores, las pautas son iniciales. La primera disposición más sencilla de elaboración es la disposición de inicio de diligencias preliminares. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser la disposición más sencilla en un contexto de redacción? Porque para iniciar una investigación, ¿qué requerimos, doctores? ¿Qué se requiere para iniciar una investigación? Para iniciar una investigación requerimos lo que es una duda, ¿cierto? O una sospecha inicial simple de la presunta comisión de un hecho delictivo. Nada más. Nada más. No necesitamos tener indicios reveladores, no se necesita tener elementos de convicción suficientes, no se necesita tener elementos de convicción plausibles o probables, no se necesita tener elementos de convicción fuertes, como diría el Acuerdo Plenario 1/2019, lo que necesitamos es un indicio. Un indicio. Y fíjense que esto a veces es bastante subjetivo, porque lo que para alguno puede ser un indicio razonable, para otros sencillamente no es un indicio, ¿no? Pero por ende uno tiene que evaluar cada caso que llega. ¿Cuál es la estructura? La estructura es la siguiente, la cual se plantea a continuación. Por ejemplo, primero va como regla general los datos de identificación. Y dentro de los datos de identificación, ¿qué encontramos? Número de la carpeta. Número de la carpeta que ya al Ministerio Público le ingresa, porque mesa de parte a través del CIAF ya arroja el número de la carpeta. Por ejemplo, llega una denuncia, mesa de parte le ingresa al sistema y ya sale ahí 40/2020, 5/2019, 34/2021. O sea, sobre el número no hay problema porque ya me llega un número de la carpeta. Sobre el imputado se pondrá en base a dos cosas. Primero, en base a quienes señala como partícipes el denunciante, ¿de acuerdo? Pero ojo, siempre y cuando existe una duda razonable, una duda o un indicio de que se ha cometido el delito. No porque el denunciante pone como autores a Pepito, Juan y Raquel, significa que el Ministerio Público inicia la investigación sobre ellos. Solo y solo sí se iniciará si existe un indicio o una duda. Entonces, en el imputado, si es que nosotros empezamos y consideramos que inicialmente existe una participación, pondremos ahí pues el nombre de todos los imputados correspondientes, ¿no? El agraviado, quien denuncia o tratándose de un delito funcionarial, tendremos pues al Estado como agraviado. Ahora, importante, no todas las denuncias iniciales llegan con persona individualizada, sino que llegan contra los LQR, es decir, contra los que resultan responsables. Contra los que resultan responsables. Entonces no hay ningún problema, estamos en diligencias preliminares, podemos iniciar la investigación contra los presuntos autores del delito. Luego se pondrá el delito,
que es inicial también, ¿de acuerdo? Luego, más adelante nos haremos un pronunciamiento si con ese delito acusamos, si con ese delito formalizamos, sobreseemos, etcétera, ¿no? Pero pondremos pues los delitos que se encuentran plasmados en la denuncia, ¿no? Luego, el número de la disposición fiscal, que por lo general viene a ser la disposición número 1. Por lo general digo, porque a veces el fiscal puede hacer un previo, ¿no? Entonces, si el fiscal hace un previo, por lo general será disposición 2 o disposición 3. ¿De acuerdo? Luego pondremos lugar y fecha por tema de competencia. Luego, importante, doctores, en el punto número 3, ojo, miren, en el punto número 3 es vital. Es lo que finalmente se evalúa, ¿no? El punto número 3. ¿Qué significa? Que ahí se mide la redacción. Es decir, cuando se tiene que poner una disposición de inicio de diligencias preliminares, hay que responder lo que son 3 preguntas. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esas 3 preguntas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿De acuerdo? Hay que responder en nuestra disposición de inicio de diligencias preliminares cuándo, cómo, dónde. Se entiende que el cómo, cuándo y dónde nos va generando una duda razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Claro, si naturalmente esto se subsume en un determinado tipo penal, ¿cierto? Prohibido hacer un copy-pegue de la denuncia. Es decir, a veces el que presenta una denuncia te presenta y no pone la coma, que ya te varía todo, no te pone el punto, que también te varía todo, ¿de acuerdo? O a veces utilizó demasiadas redundancias, entonces por ende existen los previos, ¿no? Por eso existen los previos. Si la denuncia no es clara, entonces se programa fecha y hora para que el denunciante venga y que nos explique, se le hará la pregunta sobre el punto tal, sobre el punto tal. ¿Y eso por qué pasa? Porque ha sido pobre la redacción que ha tenido el denunciante. Pues el denunciante te puso tal los hechos y entonces no están claras en realidad, pero uno lo va interpretando, entonces por ende se hacen los previos. Y por ende también la obligación es que cuando uno emite una disposición de inicio de diligencias preliminares, respondamos las 3 interrogantes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Primero se empieza respondiendo naturalmente el cuándo. ¿Por qué? Para evidenciar fecha de los hechos. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿De acuerdo? Porque puede ser que me denuncia un hecho, pero que ya se haya extinguido. Entonces, emitiré un archivo preliminar, ¿no? O sea, hay personas que te presentan una denuncia, pero de un suceso que ha acontecido, por ejemplo, hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Entonces, si se extinguió el ejercicio de la acción penal, ¿no? Hay un tema de prescripción, entonces no tendré por qué empezar con la investigación. Entonces, empezamos respondiendo ¿cuándo? Luego, ¿dónde? ¿Dónde se suscitaron los hechos? ¿Después de cuándo? Por ejemplo, el 24 de abril en la avenida tal, el 14 de febrero en la calle tal, ¿no? O el 30 de agosto en la institución tal. Entonces, esos términos iniciales, el y dónde, son los que siempre tienen que entrar inicialmente cuando empecemos redactando antecedentes. Antecedentes, ¿no? O sea, necesitamos saber cuándo y dónde, eso no nos olvidemos, eso es básico, básico en una disposición de inicio de diligencias preliminares y que en base a ello vamos a seguir el rumbo de la formalización, incluso del archivo, de la ampliación, todo, y también de la acusación. Si no identificamos el dónde, el cuándo, ahí vamos a tener un problema. Porque puede ser que me empieces a redactar para cuando el hecho ya ha concluido. Ahora, esto va a depender muchísimo, por ejemplo, de lo que viene a ser, miren, tomen atención, va a depender mucho de la investigación que tú llevas o la fiscalía donde tú te encuentres. Claro que si tú te encuentras en una fiscalía que, por ejemplo, delitos de violencia contra la mujer, seguramente no va a ser tan complicado el tema de responder cuándo y dónde, ¿no? Si tú estás en una fiscalía que ven casos de robo, hurto, o sea, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, no vas a tener no te vas a complicar mucho ahí.
Pero si, por ejemplo, te encuentras en una fiscalía de lavado de activos, si te encuentras en una fiscalía de corrupción de funcionarios, procesos de contratación, si te encuentras en una fiscalía de criminalidad organizada, trata de personas, derivados, entonces muchas veces llega abundante documentación, abundante, y no te empiezan con esas frases, ¿cuándo ha sido y dónde ha sido? Sino de frente se te van con la narración de los hechos. El hecho tal, en el lugar tal, sucedió tal, ¿no? La típica. Y ahí uno tiene que buscar, pues, cuándo y dónde, porque puede ser que estoy ante un caso que en la cual yo no soy competente y tengo que derivarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, eso hay que hacer siempre y responder, como les digo, a esas dos preguntas iniciales. ¿Cuándo y dónde? Y luego que respondamos cuándo y dónde, recién nosotros tendremos que redactar cómo, es decir, las circunstancias, ¿de acuerdo? Recién empezaremos redactando cómo ha sido. O sea, después que hemos dicho dónde se han suscitado los hechos, cuándo se han suscitado los hechos, ahora explícame qué ha sucedido. Porque si tú me dices, sucedió esto, que el otro, tal, tal, lo típico cuando a veces alguien llega a presentar su denuncia, me han golpeado, me han pegado, o ha sucedido esto, me han robado, ya, está bien, esos son los acontecimientos, pero necesito saber cuándo ha sucedido. Hoy ha sucedido, ayer, anteayer, la semana pasada, ¿qué mes? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esos son básicos siempre en nuestra redacción que nosotros vamos a tener. Si no es clara su denuncia, entonces programaremos fecha y hora para que venga el denunciante y nos diga, después nos cuentas los sucesos que lo has plasmado en tu denuncia. Queremos saber cuándo ha sucedido y dónde ha sucedido. Vital, vital, ¿de acuerdo? Entonces, doctores, eso tiene que tener los antecedentes, no solamente de la disposición de inicio de diligencias preliminares, la de formalización y también un requerimiento de acusación. Tiene que tener esos tres. Ahora, si estás en una fiscalía superior, también. En una fiscalía superior que ven temas de contienda de competencia, los fiscales superiores te van a decir, mira, pero nárrame los hechos, pero yo he copiado tal y cual dice el denunciante, pero el denunciante no es abogado, ¿no? El denunciante puede tener otra profesión, pero es abogado. Plásmame las tres interrogantes. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos, doctor S. Luego de esto, recién se pasa al punto número 4, que es una justificación de competencias, que se encuentra en los artículos 329, inciso 2, 230, inciso 2, 334, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y esto sí es un copy-paste. Es decir, el punto número 4 sí vas a hacer un copy-paste, porque es base legal. Y no vamos a hacer, a excepción que empecemos ya a motivar, ¿no? Pero eso ya se ve cuando uno acusa o cuando uno archiva. Por ahí cuando uno formaliza también. Pero para realizar un inicio de una investigación, la justificación de competencia normativa se encuentra estipulada en el tipo penal y copiamos el tipo penal, ¿ya? Y copiamos el tipo penal. Es decir, no existe mucho problema en ese aspecto. Siguiente, a ver. Luego de eso tendremos la decisión que decidimos. Ahora miren, ¿qué decidimos? ¿Y cuál es el secreto? O más que secreto, no digamos. A ver, ¿cómo finalmente uno arriba? Todo caso, cuando uno empieza a redactar, cae por su propio peso. Cae por su propio peso. O sea, cuando uno empieza a hacer la redacción, empieza a analizar, empieza a valorar los elementos, entonces va dándose cuenta, no, el hecho en realidad toma otro rumbo. Aquí está para iniciar o acá está para archivar. Pero todo se plantea en base a una adecuada redacción. Si yo he fallado y hice un copy-pegue solamente del punto 3 del que me presentó su denuncia, hice un copy-pegue, entonces mi decisión no va a ser quizás adecuada, ¿no? Pero si yo redacto en los antecedentes de manera adecuada, entonces mi decisión va a ser dos, inicio la investigación o archivo la investigación. Pero como estamos elaborando la disposición de inicio de diligencias preliminares, vamos a disponer iniciar la investigación. El Código Procesal Penal dice que en diligencias preliminares empezaremos por 60 días. Empezaremos la investigación por 60 días, ¿de acuerdo? Ahora,
¿Qué importa en los temas de redacción acá en la disposición de inicio? El punto número 6, que también va a ser criterio de una evaluación, doctores. ¿Qué significa? El fiscal pues me tiene que disponer actos de investigación. El fiscal me tiene que disponer actos de investigación obligatoriamente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta esos aspectos importantes. Es decir, lo que vienen a ser los actos de investigación. ¿Ya? ¿Y qué nos hace referencia, pues, en esos contextos de los actos de investigación que tiene que desarrollar la Fiscalía? Naturalmente está relacionado, por ejemplo, a lo que viene a ser lo siguiente. Miren, ¿ah? ¿Qué acto de investigación me vas a plasmar durante el desarrollo de lo que viene a ser el proceso de investigación? ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a redactar o qué es lo que vamos a emitir nosotros durante el desarrollo de lo que viene a ser el proceso de investigación? Es decir, todas las diligencias posibles. Todas las diligencias posibles que se puedan plantear, ¿ya? ¿De acuerdo, doctores? Entonces, esto viene a ser un esquema inicial de las pautas de la elaboración de una disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿de acuerdo? Preliminares, que tengamos en cuenta, ¿ya? Acá les voy a mostrar, a ver, brevemente, vamos a ver, por acá lo debemos tener. Ok, acá hay solamente un pequeño modelo, ya, y acá lo podemos visualizar. Obviamente, solo le voy a explicar el contexto del modelo porque luego se tendría que analizar el contexto de la adecuada redacción, etcétera, que hay que tener en cuenta. Pero está lo que nosotros decíamos, ¿no? Primero el número de la carpeta, el investigado, el agraviado, el delito que se investiga, el fiscal que está a cargo. Luego iremos con la denominación que viene a ser, en este caso, la disposición de inicio de diligencias preliminares, la disposición número 1, ¿de acuerdo? Que se va a tener a bien de emitir también. Luego, la fecha y hora, que obviamente tiene que ser fecha real, fecha real. Luego empezaremos con el dado cuenta, ¿cierto? Y las cuestiones del dado cuenta, por ejemplo, es lo que llega de la denuncia, ¿no? ¿Qué nos llega a la denuncia? Y eso es lo que en base a eso nosotros vamos a empezar a plasmar. Luego tendremos, bueno, el punto número 2, que acá lo hicieron lo que yo les señalaba, la atribución o facultad que le dan al Ministerio Público para iniciar la investigación, y esto por lo general es un copy-paste. Y luego tenemos los hechos materia de investigación. Ahora, acá, pues, por ejemplo, pusieron circunstancias precedentes, circunstancias concomitantes, circunstancias posteriores, ¿no? No es no es una exigencia poner hecho precedente, concomitantes y posteriores en una disposición de inicio de diligencias preliminares, sino solamente plasmarlo en contexto de párrafos, solamente párrafo, 2, 3, 4 párrafos nada más. ¿Por qué? Porque el tema de circunstancia precedente, concomitantes y posteriores, esto va a ir, pero va a ir una vez que se ha formalizado la investigación preparatoria. ¿Ya? O sea, esto vamos a evidenciar, pero una vez que se ha emitido la disposición de formalización, porque ahí sí el Código Procesal Penal señala que para formalizar una investigación hay que señalar cuáles vienen a ser las circunstancias precedentes, las circunstancias concomitantes y cuáles vienen a ser las circunstancias posteriores. ¿Ya? Ahí sí se va a plasmar precedentes, circunstancias concomitantes y lo que viene a ser circunstancias posteriores. Luego iremos al tipo penal que se ha advertido, ¿no es cierto? Luego el fundamento de hecho y derecho de la disposición, que esto viene a ser, como les estábamos señalando en el ejemplo, también un tema de un copy-paste. Y luego tendremos la decisión,
que en este caso será la decisión, una apertura de investigación preliminar. Y luego tendremos todos los actos de investigación que se tienen que llevar a cabo. ¿De acuerdo? Todos los actos de investigación que se tienen que llevar a cabo. ¿De acuerdo, doctores? Esta es la disposición de apertura, 1, 2, 3, todos los actos de investigación que uno lo considere necesario, tendremos que plasmar ahí. Y dentro de ello, naturalmente, están los contextos de la emisión, por ejemplo, de lo que vienen a ser los oficios, ¿no? Los oficios existentes, ¿no? Y acá, por ejemplo, se puso un total de 10 diligencias para llevar a cabo, entre toma de declaraciones y entre oficiar a las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, esto es, miren, tenemos un aproximado solo de 4 hojitas en la cuestión de una redacción de la disposición de inicio de diligencias preliminares. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes, doctores? A ver. Ustedes saben que tienen el chat, que a través del chat nosotros podríamos responder en el caso tengan alguna duda, ¿ya? Sí, también, si no, también en el chat me dicen, profesor, no tenemos ninguna duda respecto al tema que se va a plasmar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa disposición de inicio de diligencias preliminares, vamos a pasar al siguiente contexto, ¿no? De la disposición de inicio de diligencias preliminares. Vamos a ver. Volvamos acá a la diapositiva. Ah, muy bien. Hay una pregunta. Perfecto, perfecto. Acá tenemos algunas preguntas. Claro, las diapositivas les vamos a compartir, no se preocupen, las diapositivas que estamos llevando a cabo. Luego tenemos, para hacer nuestra diligencia preliminar, ¿será de cualquier caso? No, mira, hay unos materiales que les he pasado al coordinador, justamente la anterior vez, pero les voy a pasar también en esta ocasión para que ustedes tengan. Es un casito práctico que ahorita vamos a evidenciar. Es un casito práctico que ahorita nosotros vamos a evidenciar, ¿ya? En base a ese caso práctico es lo que ustedes van a hacer su disposición. No es cualquier caso, sino es un caso que se encuentra ya en la diapositiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Alejandra dice, ¿recomienda algún tipo de letra o tamaño? Por lo general en las redacciones lo que suelen pedir es letra 11 Arial. Letra 11 Arial, sin doble espacio. Sin doble espacio, eso viene a ser la redacción que por lo general se da, ¿no? Recomienda, eso es la, digamos, en las disposiciones que se suele dar a nivel del Ministerio Público, es letra 11 Arial sin doble espacio. Sin doble espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuándo van a presentar? El día lunes. El día lunes van a hacer una presentación de lo que es la redacción de la disposición de inicio de diligencias preliminares, la cual, por ejemplo, yo lo puse en el chat para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿En qué casos, Daisy nos dice, en qué casos se usa visto o es lo mismo que dado cuenta? Muy bien, muy bien. Mire, por lo general, lo que se suele utilizar como dado cuenta, es una pregunta bastante interesante que hace la doctora Daisy, en la cuestión de los dados cuenta es cuando alguien nos entrega la información. Puede ser una persona o puede ser una institución. Entonces uno pondrá, por ejemplo, en esos casos, dado cuenta, ¿no? Dado cuenta el escrito presentado por el abogado tal, dado cuenta el escrito presentado por el investigado tal,
dado cuenta el escrito presentado por el testigo tal, dado cuenta, por ejemplo, lo que viene a ser, en este caso, el informe remitido por la institución tal, entonces ahí vamos plasmando los contextos, por ejemplo, de los dados cuenta, ¿no? O sea, ahí planteamos los aspectos relacionados a los temas, por ejemplo, de los dados cuenta, ¿no? Que hay que tener naturalmente a bien de señalar, a bien de mencionar y decir también, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿y cuándo se utiliza el visto? Es cuando por lo general a nosotros nos llega o nos abocamos a un caso. Es decir, por ejemplo, a mí me designan, estoy, digamos, en la tercera Fiscalía Anticorrupción y por disposición del coordinador me dispone a la Fiscalía, al quinto despacho de la Fiscalía también Anticorrupción. Entonces ya no estoy tercero, sino estoy cuarto. Entonces tengo que hacer los abocamientos. Si yo evidencio recién un caso, entonces pondré visto el caso tal, visto la causa tal, visto la investigación seguida con tal, ¿cierto? Eso se utiliza el visto. Si me llega una derivación, también podría poner el visto. Por lo general, el visto se da cuando no existe una información o un pedido que nosotros hemos realizado, sino que nosotros tenemos recién en cuenta. Entonces, ahí lo que ponemos, por ende, viene a ser los aspectos del visto. Diferente es el caso cuando uno empieza a poner, por ejemplo, los aspectos del dado cuenta, ¿no? Porque en la cuestión del dado cuenta es cuando nos llega la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de acuerdo, Daisy, ahí se suele poner. Entonces, siempre utilizamos por lo general dado cuenta, utilizamos visto cuando recién asumimos una investigación, vemos un caso, etcétera, ¿no? Y por lo general lo suelen utilizar visto y autos en el Poder Judicial. Julián dice, ¿la fecha y hora es la de comisión del delito o al momento que se está redactando? No, en la disposición se pone fecha y hora, pero, ojo, fecha y hora de lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, la fecha de la redacción que tú estás haciendo, no del delito. En la narración de los hechos, sí pondrás eso, ¿ya? Es decir, en la narración de los hechos sí tendrás a bien de poner, por ejemplo, lo que viene a ser la fecha de suscitado los hechos, ¿no? Pero en la disposición número 1, abajo pondrás la fecha donde tú estás redactando. Ahora nos dicen esto, ¿puede ser denuncia por maltrato también? No, ahorita les voy a dar el caso práctico, que ustedes lo van a tener en la diapositiva, ¿ya? Doctor Marlon dice, doctor, algunas disposiciones de apertura de investigación señalan imputado, o en otras denunciado, o en otras investigado. ¿Cuál sería el correcto? No, por lo general, miren, por lo general, el término adecuado varía durante el desarrollo del proceso de investigación. Porque si se inicia una investigación, el término que se utilizará es la de investigado, ¿no? Es lo ideal. Yo he visto que hay algunas redacciones que lo ponen imputado y incluso otros incriminado, ¿no? En el aspecto de la criminología, ¿sí? A veces uno él es el incriminado, ¿no? Por lo general lo utilizamos en otros términos, que al final no es que está mal, pero digamos, en un estilo de uso de la palabra hay que poner investigado, porque esa es la condición que tiene. Cuando el fiscal emite una acusación, entonces lo que tendremos ahí es la condición de acusado. Y la condición de acusado sí es diferente, ¿no? Porque ya se emitió el requerimiento de acusación. Y será acusado durante el desarrollo de la investigación. Para la fiscalía es el acusado, para el juzgado también es el acusado, el señor acusado. Y será pues sentenciado solo y solo sí cuando existe una sentencia condenatoria, ¿no? Ahora, que lo pongan en imputado, bueno, por lo general los términos de imputación o de imputado están relacionados a los temas de imputación necesaria, ¿no? Es cuando analizamos, por ejemplo, el contexto de imputación objetiva. Entonces, se te imputa objetivamente, tú eres el imputado por el delito tal. Quizás podemos utilizar imputado a la par de señalar acusado. Pero cuando está siendo investigado, hay que señalar en su condición de investigado, no imputado, porque ya está señalando objetivamente que él es el que cometió pues el delito, ¿no?
hay una consulta de Harry, ¿no? Dice, doctor, una consulta sobre la disposición de apertura se aplica tanto en la Fiscalía de Familia Penal y Especialidad de Violencia contra la Mujer, Anticorrupción. Sí, la disposición en la estructura para todos es igual. Para todos es igual. Y luego le voy a presentar algunos que también le voy a remitir, porque ahorita lo que vamos a hacer es alguna cuestión que era esto básico para que yo les empiece a señalar cuestiones de redacciones de oficio. Muy bien. Ahora tenemos la denuncia de parte, bueno, la denuncia, cualquiera sea la forma de denuncia de inicio o de disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿de acuerdo? El término para que, ya no se utiliza el término para que diga, bueno, en realidad ese término se sigue utilizando, ¿no? El término para que diga es un término que ya no se debería utilizar, que no se debería utilizar, pero en la realidad lo siguen utilizando, ¿cierto? Porque para que diga, cuando, ¿por qué no utilizar para que diga y por qué decir diga? Tiene que haber también una razón de ser. Lo que pasa es que antes las preguntas no se hacían directamente a la persona investigada, sino que se hacía a través de los jueces, por ejemplo. Entonces, si yo le trasladaba la pregunta a través de un juez, entonces sí, el término que yo tenía que utilizar es para que diga, porque no lo podía decir diga, no podía hacer la pregunta directamente, sino a través del juez. Entonces el juez decía, ah, correcto, diga usted, señor acusado, ¿no? O señor investigado. Entonces ahí utilizábamos. Y como se utilizó durante mucho tiempo ello, se plasmó en los códigos de procedimiento penal en el año 1940, ya se ha vuelto un hábito que hay que en algunos lugares todavía lo sigan manteniendo, pero no es el término, ¿no? El término es de frente, yo le hago el interrogatorio directo, entonces el término es diga, diga. En las declaraciones en fiscalía, naturalmente hay que decir diga, ¿no? Yo sé que algunos siguen diciendo para que diga, pero no ese ya es, esos son el término de los rezagos del modelo inquisitivo, no con el actual, pues con el actual no podemos decir ¿ya? Entonces, doctores, rápidamente hay un casito que yo les voy a dejar porque es muy importante y algo más, ¿no? El casito lo encuentran acá, doctores. Vamos a ver, acá están algunas cuestiones. Miren, en la diapositiva, doctores, existe un caso práctico, ¿ya? En la diapositiva existe un caso práctico, ¿de acuerdo? No se olviden. El caso práctico es sencillito. El caso práctico es sencillo, miren, ¿ah? Porque yo me voy a tomar la modestia de revisar sus proyectos, ¿de acuerdo? Y pasarle al coordinador, ¿ya? Yo le voy a pasar al coordinador y ya el coordinador les pasará con respecto a lo que vienen a ser sus calificaciones que ustedes van a tener en redacción. Ya quiero medir esas cuestiones. Y les he dejado un casito muy sencillo. Miren, el casito solamente es esto. Este es el caso. Ya les he señalado el ejemplo. Y luego tenemos los documentos que se adjuntan, ¿no? Que ustedes también lo van a tener a bien de plasmar. O sea, tenemos 2 diapositivas como caso práctico, ¿ya? 2 diapositivas como caso práctico. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, eso es lo que vamos a plasmar, pues, nosotros, respecto al trabajito que ustedes van a tener, ¿ya? Respecto al trabajo que ustedes van a tener a bien de elaborar, van a tener a bien de realizar, etc. Les leo el caso para que ustedes más o menos se vayan empapando y luego tengan a bien de tener a bien de realizarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, vamos a evidenciar acá. Miren, el caso es el siguiente. La denuncia de parte que ha sido formulada por el ciudadano Juan Pérez contra Luis Alberto Gómez como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado. ¿Ya? En agravio del Estado. ¿Cuáles son los hechos? Ahí se encuentra. Se denuncia a Luis Alberto Gómez, persona responsable del área usuaria de la Oficina de Informática del Ministerio de Transportes, por haber dado conformidad en fecha 20 de agosto del 2020 a la recepción de bienes adquiridos
por la entidad en mérito del contrato número 026-2020, derivada de la licitación para la adquisición de equipos de cómputo, pese a que tales bienes no cumplían con las especificaciones técnicas previstas, en la cual se habría beneficiado a la empresa Computronics AC, a quien se le efectuó el pago de 20 nuevos soles. Esos son los hechos. En pocas palabras, se está imputando un delito de presunto comisión en la modalidad de negociación incompatible. ¿De acuerdo? Esos son los hechos. Es decir, solicitaron computadoras y al final les dieron unas computadoras, pero que no cumplían los términos de referencia. En pocas palabras, les dieron gato por liebre, como se diría en el argot popular, ¿no? Ya existen documentos adjuntos que presenta el denunciante. Por ejemplo, la copia simple de la resolución 20-2020, el 2 de enero de 2020, en la cual se nombra a Luis Alberto Gómez como especialista de la Oficina de Informática del Ministerio de Transporte. ¿Por qué ponen eso? Porque lo que están queriendo acreditar es que estamos ante un funcionario público. Luego tendremos copia del acta de conformidad suscrita por Luis Alberto, mediante el cual se reciben los equipos de cómputo, ¿no? En la cual se va a materializar efectivamente de que este funcionario público tuvo recepción de un monto económico que le están dando. Y luego tendremos el plazo de investigación. Entonces, estas dos diapositivas donde dice caso práctico, ustedes van a hacer una disposición de inicio de diligencias preliminares respecto a ese tema, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen duda, doctores, en ese casito? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. No hay duda entonces en su primera práctica que ustedes van a hacer, ¿ya? Muy bien. Ok, la doctora María dice todo claro. Ustedes saben, si tienen alguna duda, habrá plantillas. Muy bien. Mira, lo que pasa es que la plantilla ustedes lo tienen en la diapositiva. Miren, claro que no les estoy poniendo pues una plantilla de copy-pegue, ¿no? Porque no, pero la plantilla les estoy poniendo acá. Les estoy poniendo la plantilla en la diapositiva. Es decir, acá se encuentra, ¿no? En disposición de investigación preliminar, en la diapositiva ustedes van a encontrar las pautas para la elaboración de una disposición de investigación preliminar, ¿ya? Las pautas para la elaboración de lo que viene a ser una investigación preliminar, en la cual se va a hablar lugar y fecha, los datos de identificación, los antecedentes, la justificación, de decisión, de inicio de las investigaciones, contra quién se imputa, y la decisión debe incluir una lista de diligencias. Es decir, en la diapositiva ustedes encuentran, por ejemplo, lo que viene a ser esto. Ahora, la diapositiva, hay un grupo de WhatsApp que me señalan que ustedes tienen, ¿no? Miren, yo entiendo que hoy ya les deben compartir, si es que no les han compartido todavía, lo que viene a ser las diapositivas para que ustedes lo tengan, ¿ya? Miren, y no solamente les estoy enviando la diapositiva, sino un manual que ustedes deben tener donde nos habla una serie de redacciones de la labor fiscal, ¿ya? Yo acabo de enviarle ahorita al coordinador a efecto de que ustedes, entiendo, les hagan la remisión a través de lo que viene a ser el grupo de WhatsApp, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es importante que yo les diga, doctores, para que ahora arribemos, sí, no se preocupen, yo les lo acabo de emitir al asistente para que tenga en cuenta ello, ¿no? Y ese manual, si está en el aula, pues bueno, ya ustedes lo tienen en el aula. Ahora vamos a pasar, doctores, a una situación menos complicada, que está relacionado, por ejemplo, básicamente a lo siguiente, ¿no? A las cuestiones de algunos documentos administrativos, ya de la labor, por lo general, en cuestiones, digamos, de reglamento de organización y funciones, que le corresponden en este caso al asistente administrativo. Entonces, digamos, estas cuestiones no son complicadas,
por ende que particularmente se exige de que el asistente me tenga que hacer en el día, pues, no sé, depende de las investigaciones que tengamos, pero si dispongo la realización de 8 actos de investigación, es decir, solicitar información a 8 instituciones, se entiende que las 8 instituciones me tienen que remitir la documentación y se entiende que el asistente administrativo o el asistente de función fiscal me tenga que hacer 8 oficios. Me tenga que hacer 8 oficios, ¿ya? Y eso es importante, sí, es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, esos aspectos, ¿no? De la emisión de lo que son los oficios. Luego, esos oficios no tienen, pues, una razón, digamos, de mucho análisis complejo, porque se entiende naturalmente que estos vienen a ser oficios, mediante el cual se solicita determinada información a una institución, y la institución lo que tiene que hacer es remitir cada uno de estos documentos que nosotros estamos teniendo a bien de solicitar. Ahora, en el caso, sin embargo, de los oficios, hay que tener en cuenta que las exigencias hoy en día son mayores, ¿no? Es decir, en el caso de los oficios, las exigencias suelen ser mayores. ¿Por qué vienen a ser mayores las exigencias, doctores, de los oficios? Porque hay que disponer, por ejemplo, a quién dirigimos, ante quién emitimos, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esos factores, naturalmente, para poder emitir lo que viene a ser una adecuada documentación, ¿no? Muy bien. Acá vamos a poner un ejemplo. Miren, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. Ok. ¿Pueden ver este modelo de oficio, doctores? ¿Sí? ¿Ustedes me confirman? ¿Sí? Ok, 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 ok. Ah, sí, sí, perfecto, sí se puede ver, etcétera, ¿no? Etcétera. Mire, entonces, doctores, vamos a ver. El oficio no es complicado, pero a veces algunos se complican en el tema del oficio. A veces algunos se complican en el tema del oficio, doctores. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Primero, la organización del oficio está relacionado en tener que plantear, porque ya siempre va a ir naturalmente lo que viene a ser el escudo de la institución. Luego uno puede tener por un lado el año de denominación, ¿no? Que ya se encuentran estos establecidos, se encuentran ahí. Y luego se tiene pues la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué fecha estamos hoy? Hoy estamos ya 8 de septiembre, ¿no? Entonces, 8 de septiembre del 2021, ¿no? Entonces tenemos ya fecha actual que hay que poner. El oficio, miren, bastante. ¿Y qué año estamos ahora? Estamos 2021. Entonces, por ejemplo, esto va a variar, ¿no? Dependiendo en qué judicatura se encuentran, en qué fiscalía se encuentran. O sea, suele variar. Por ejemplo, acá, estos son las siglas, porque estos son siglas, no es que son las siglas únicas, ¿no? Las siglas, por ejemplo, de Fiscalía Superior especializada en delito de corrupción de funcionarios del IVA. Esa sigla puede cambiar porque podría ser Fiscalía Provincial especializada en delito de corrupción de funcionarios de Lima. Entonces, por lo general, cuando ustedes piden un modelo de oficio, ya el modelo de oficio los centra acá, ¿no? Los plantea, los pone ahí el modelo de oficio. Ahora, ¿cómo yo saber qué oficio me toca? ¿No? O sea, ¿cómo yo puedo saber qué oficio me toca en sí a mí? ¿Cierto? O sea, ¿cómo yo saber si es oficio 1, oficio 2, oficio 3, oficio 50, oficios 300? O sea, ¿cómo yo darme cuenta finalmente qué oficio es la que yo tengo que emitir? Se entiende que el asistente administrativo tiene que tener una enumeración de oficios dentro del despacho fiscal, ¿ya?
se entiende que tiene que existir una enumeración de oficios dentro de lo que viene a ser el despacho fiscal. Se entiende que esto debe ser así. Es decir, el asistente debe tener oficio ya de todo el año 2021. Entonces, en base a ello, uno se va guiando, ¿no? Oficio número 1, oficio número 2, oficio número 3, oficio número 4, oficio número 5, oficio número 6. Eso viene a ser, doctores, la regla que uno debería tener, ¿no? Pero eso lo hacen por lo general cuando se solicita información a la coordinación, por ejemplo, nacional. Entonces, si el oficio, por ejemplo, es dirigido, miren, mucha atención, a un coordinador, ojo, cuando el oficio es dirigido a un coordinador, sea de la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Lavado de Activos, etcétera, ¿de acuerdo? Hay que tener una numeración de oficios. Ojo, o sea, tú puedes solicitar a la coordinación que te designen un personal. Tú puedes dirigir a la coordinación que te remitan un equipo de cómputo. Tú solicitas a la coordinación que te designen un fiscal, porque en tu despacho no hay fiscales. Entonces se entiende que ahí sí, los oficios que uno emite a las coordinaciones o a presidencias tiene que ir con su enumeración. Y el asistente administrativo tiene que tener una enumeración de oficios administrativos, ¿ok? Pero cuando se trata, por ejemplo, de oficios en un caso, lo que se suele poner es dos cosas. El número del caso. Por ejemplo, si mi investigación es 420-2020 se pone así. ¿Evidencian, doctores? ¿Sí? Se pone así, ¿ya? Es decir, pondrás 420 como número de lo que viene a ser el oficio. Eso será la numeración que se tendrá. 420-2021. Entre paréntesis. ¿Por qué pones este número? Porque ese es el número de tu carpeta. ¿Ya? Porque es el número de tu carpeta. Hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta. Entonces, a veces, ¿cuál es el problema? Que cuando alguien, por ejemplo, emite ese oficio y lo emites pues a una institución, la institución te dice, ¿cuál es su número del oficio? Porque a mí me ha salido el oficio 420-2020. ¿Cuál es su oficio? Porque ellos están acostumbrados a poner oficio 1, oficio 2, oficio 3. Pero hay despachos que ponen 420-2020, es decir, ponen el oficio de su carpeta. Hay quienes son un poquito, digamos, más ordenados y ponen 420, pero 01. Y ponen así. ¿Qué significa? De que ellos, en su caso, para que vayan siguiendo su orden, ¿qué número de oficio es? O sea, aparte de poner el 420-2020, ponen que es el oficio número 1. O sea, y luego, en ese mismo caso, emiten otro oficio, otra institución, ponen 420-2002, -3, -4, -5, -6, -7, -8, así, ¿ya? O sea, van poniendo estos números de oficio, ¿ya? Los números respecto al oficio. ¿Por qué? Porque me parece bien y van siguiendo pues un orden. Van siguiendo un orden, ¿no? Ahora, luego de ello vamos a ir pues con el tema del presente, no téngase presente. Ahora, cuando uno dirige, y hemos visto algunas preguntas que me dicen por acá, ¿no? Acá, por ejemplo, dice muy bien. Y ya dije que hagan sus preguntas, ¿ah? Mira, yo no les estoy dejando tarea hacer oficio, o no les estoy dejando tarea hacer oficio, pero, o podría dejarlos también. Podría dejarlo una tarea, ¿ya? ¿Quieren tarea, doctores, para redactar? O suficiente con su disposición de inicio de diligencia preliminares, no sé, depende de ustedes, porque también les puedo dejar otro más, ¿ya? Miren, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Mire, ok, mira. Bueno, la doctora Dora dice, a mí me exigen poner tengo el honor
¿Cuándo es para coordinar a superior? Claro, muy bien. La doctora Dora hace por ejemplo, lo siguiente. Lo que pasa es que esto de acá varía. A ver, tengo el agrado de dirigirme a usted. Por lo general lo vamos a utilizar cuando es una redacción de cordialidad. Es decir, si yo me dirijo a una institución solicitando información, tengo el agrado de dirigirme a usted, o sencillamente tengo el agrado, ¿no? Hay algunos que dicen, no, y ella se entiende que va dirigido, entonces pongo, tengo el agrado. Sencillamente, tengo el agrado de solicitar la información, ¿no? Tengo el agrado. Pero si yo me dirijo como fiscalía provincial a un superior, tendría que poner, tengo el honor, ¿cierto? Por tema de rango. O sea, yo fiscal provincial, me tengo que dirigir al fiscal superior y tendré que poner, tengo el honor, ¿cierto? Pero si yo me dirijo a alguien que es de un rango más elevado, incluso se pone, tengo el altísimo honor, ¿no? Y ya van poniendo así. Entonces, es tema, digamos, de utilizar el término como el Ministerio Público es una institución jerarquizada, entonces por tema de jerarquía nosotros vamos dirigiendo, ¿no? Pero si no, yo, por ejemplo, suelo poner tengo a bien, ¿no? Tengo a bien de dirigirme a usted. Tengo a bien de dirigirme a usted. Por lo general, ¿no? O sea, quizás es un poco más seco, pero es un poco más preciso. Porque a veces si tú pones tengo el agrado y estás solicitando información a un imputado, ¿no? Entonces, como que el término no es el adecuado. Le dices tengo el agrado cuando pues para la otra parte no es nada agradable que le estés solicitando, por ejemplo, una información, una documentación, ¿no? Entonces, por lo general tengo a bien dirigirme a usted. Ustedes en todo caso, doctores, van a ser tengo a bien dirigirme a usted, ¿no? Ahora, ¿qué van a plantear ahí? Tengo a bien de dirigirme a usted. Solicitar. Hay que, algunos lo ponen en negrita, porque lo consideran más razonable. Solicitar. Y vamos a ver, volvamos acá. ¿Qué vamos a solicitar? ¿Qué se solicita? Vamos a ver, miren. Como queremos hacerlo y me parece que están muy entusiastas a efecto de que ustedes puedan precisar más el tema, vamos a volver a nuestra disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿ya? A ver, voy a regresar acá. Ok. Ok. ¿Por qué voy a hacer los oficios? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la necesidad? ¿De acuerdo? Vamos a ver, miren. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Si yo he dispuesto a hacer una investigación, lo que hay que tener en cuenta puntualmente es lo siguiente. Ya ustedes tienen un trabajo para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares, la cual nosotros hemos señalado, pero dentro de su disposición de inicio de diligencias preliminares, cuando empecemos a hablar del contexto de la disposición, hemos dicho que en una disposición lo que se suele hacer es emitir lo que son los actos de investigación, ¿no? O sea, en la disposición emitimos lo que vienen a ser los actos de investigación. Y dentro de los actos de investigación, una evidencia que se programan, lo que vienen a ser, por ejemplo, las declaraciones, que en este caso ustedes van a tener, entiendo, en el caso práctico que yo les estoy dando, solamente dos declaraciones. La declaración del denunciante, por un lado, y por el otro lado vamos a tener la declaración de la persona que está siendo imputada. Es decir, vamos a tener dos declaraciones, nada más, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta.
¿De acuerdo? Hay que evidenciar ese aspecto en particular. Hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay que evidenciar que luego de la toma de declaraciones se va a tener que emitir lo que vienen a ser los oficios. Se emiten lo que vienen a ser los oficios, ¿de acuerdo? Los oficios. Entonces, dentro de ese aspecto, lo que nosotros vemos que, por ejemplo, los oficios van dirigidos a diferentes instituciones estatales, ¿no? Los oficios van dirigidos a diferentes instituciones del Estado. Esa es la particularidad que obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Que tenemos que tener en cuenta. Es decir, tiene que ir dirigido a todas las instituciones del aparato estatal. Y ahí ingresan pues lo que yo les estaba diciendo, los contextos de los oficios. Ahí debemos tener en cuenta el contenido fundamental de lo que viene a ser los oficios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro de ese contexto, vemos acá, por ejemplo, que hay oficios dirigidos a la Dirección General de Defensa y Acceso a la Justicia. Hay un oficio al Ministerio de Transporte. Hay un oficio al Ministerio de Transporte para que en el plazo de 10 días, por ejemplo, emita lo que viene a ser una documentación. Hay oficio a la Oficina de Informática o de la empresa Computronic, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta. Y también ahí lo que vamos a plasmar, ¿ya? Ahí es lo que nosotros vamos a tener a bien de plasmar. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tengo un oficio dirigido a la Dirección General de Defensa y Acceso a la Justicia de Lima, a fin, por ejemplo, de designen un abogado de oficio y participe en la declaración indagatoria del investigado tal de realizarse el 19 de agosto de 2021 a las 10 horas a fin de salvaguardar el derecho de defensa del denunciado. Tenemos luego un oficio dirigido al Ministerio de Transporte para que en el plazo de 10 días informe quién fue el especialista encargado de la Oficina de Informática de la entidad durante el periodo 2020, por ejemplo. Luego tenemos un oficio del Ministerio de Transporte. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que los oficios, que en el caso práctico yo les señalo, que les estoy remitiendo, hay información que hay que pedir a varias instituciones. Hay información que hay que pedir a varias instituciones a efectos que naturalmente pues esto remitan la documentación pertinente respecto al caso que nosotros estamos evidenciando, ¿no? O sea, a eso es lo que nosotros vamos a hacer mención. Entonces, cada uno de los oficios que se tienen que encontrar naturalmente ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de ese contexto, volvamos al tema de los oficios. Es lo que vamos a poner acá. Entonces, tengo a bien dirigirme a usted a efecto de qué solicitar. ¿Qué solicitamos? ¿Qué se suele solicitar a las instituciones? Pues varias cosas. Hay que solicitar documentación relacionada por lo general al tema que nosotros estamos teniendo a bien de investigar, ¿no? Por ejemplo, es una institución que ha participado en un proceso de licitación, entonces le solicitaré información peticionando, por ejemplo, lo que viene a ser el íntegro del proceso de licitación, por mencionar, ¿no? Entonces yo le solicito información a efecto de que me remita documentación respecto al íntegro del proceso de licitación, por ejemplo. Hay que tener en cuenta. Y eso resulta siendo vital, ¿saben por qué, doctores? Porque acá, como necesitamos la documentación de suma urgencia, lo que podemos poner es los bajo apercibimientos. Es decir, hay que darle un plazo a la institución para que nos remita la documentación. Puede ser un plazo de 48 horas,
puede ser un plazo de 24 horas. Plasmamos lo que viene a ser en nuestro oficio, la información que nosotros queremos y el plazo para que esto nos remitan. ¿Por qué poníamos el plazo? Porque si alguien no pone el plazo, la institución no te va a remitir muchas veces la documentación. Es decir, la institución pueda darse a bien de no remitirte la información en ese momento, sino que quizás lo haga después, ¿no? Porque no ves que existe un plazo de control, pero cuando existe un plazo de control de 24 horas, un plazo de control de 48 horas, entonces la institución sí se ve en la obligación de tener que remitir, por ejemplo, una determinada documentación. ¿Ya? Una determinada documentación. Entonces, el fiscal, teniendo en cuenta ello, por ejemplo, podría hacer lo siguiente, ¿ya? Podría tener a bien de realizar o de hacer fundamentalmente lo siguiente. Fíjense ustedes, puede darse el caso, doctores, de que, por ejemplo, veamos ahí, puede darse el caso de que, a ver, vamos a ver ahí, de que si yo no pongo el tiempo, o sea, yo necesito el íntegro del proceso de licitación, requiero el íntegro del proceso de contratación, por ejemplo, ¿no? Tengo a bien que me lo remitan, el íntegro del proceso de licitación, el íntegro del proceso de contratación. Necesito que me remitan la documentación. Y si yo no le pongo fecha de 24 horas, si yo no le pongo fecha de 48 horas, es muy posible que la institución no me remita la documentación que yo estoy requiriendo. Buenas noches, una consulta, por favor. Es muy posible, es muy posible, por ejemplo, que eso pueda suceder, ¿no? Es muy posible que eso pueda suceder. Entonces, a efectos de evitar esos temas, lo que uno suele hacer es poner, por ejemplo, un plazo. O sea, uno pone un plazo, 24 horas, entonces en 24 horas nos tiene que remitir información bajo una responsabilidad funcional, ¿de acuerdo? Bajo una responsabilidad funcional. Y eso es lo importante, por ende es que los fiscales suelen solicitar muchas veces las informaciones, pero poniendo un plazo de entrega. Si no existe un plazo de entrega, he ahí, por ejemplo, la existencia muchas veces de varios problemas que se puedan suscitar, ¿no? Tengamos en cuenta también, doctores, esa especial particularidad. No, lo que pasa, claro, podrían vamos a ver ahí algunas cuestiones. Más que archivarlo, no se cumpliría el objetivo que vienen a tener las diligencias preliminares. Porque ¿cuál es el objetivo que tienen las diligencias preliminares? Recolectar los actos de investigación de manera urgente. Y si yo quiero un acto de investigación de manera urgente, y si en mi oficio no pongo, por ejemplo, 24 horas, si en mi oficio no pongo 48 horas, entonces la institución no me va a remitir en ese lapso, quizás en 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿no? Porque si te llega el documento, me solicita, pero no me ponga fecha, qué tranquilo, entonces voy a tener todo un tiempo para poder yo remitir esa documentación. Entonces tampoco se trata de ello, ¿no? Tampoco se trata de ello. Entonces, por ende es que hay que poner 24 o 48 horas para que nos remita la documentación. Si es abundante la documentación y la institución dice, pero en ese lapso de tiempo, yo no creo que voy a remitir toda la documentación que me están peticionando, me parece extenso, ¿no? Me parece abundante. Entonces, lo que tendrá que hacer la institución es presentar un escrito, tendrá que presentar un escrito, doctores, y en ese escrito tendrá que solicitar, por ejemplo, lo que viene a ser en este caso la prórroga de entrega de información. Tendrá que solicitar la prórroga de entrega de información, y eso será potestad. Entonces, a veces el fiscal, cuando amplía la investigación o cuando quiere declarar complejo, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Pero la determinada institución no me ha remitido la documentación. Y el juzgado le pregunta, pero usted, señor fiscal, ¿hizo uso o no del bajo apercibimiento que la ley le ampara? Si usted no hizo uso
del bajo apercibimiento que la ley le ampara, entonces en ese caso en particular, usted, por ejemplo, no va a tener a bien de solicitar alguna ampliación o una prórroga, porque usted como Ministerio Público sabría que tenía que poner el bajo apercibimiento, ¿no? Muy bien. Harry nos dice, luego de recabar la información del dispositivo de investigación preliminar se archiva, se denunciaría o en caso de violencia, proceso inmediato. Lo que pasa es que la documentación que uno tiene es para tomar una decisión. Y se entiende, como yo le decía, las diligencias preliminares son para realizar actos urgentes e inaplazables en el menor tiempo posible. Entonces en el oficio tendré que poner que me entreguen 48 horas. Si no me entregan 48 horas, pues tendré que comunicar, por ejemplo, a su misma institución, a la parte administrativa, para que se empiece una investigación de responsabilidad de carácter funcional de aquel servidor público que tenía que haberme remitido la documentación y sencillamente no lo hizo, ¿no? Entonces, naturalmente también hay que tener en cuenta pues ese aspecto que yo les estoy mencionando en esta oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Hay algunas preguntas que han señalado acá, ¿no? Vamos a ver. Christopher dice, ¿y cuál sería la manera de dirigirme a alguien cuando es a la inversa? O sea, es de superior a inferior. Los términos de poner tengo el honor, tengo el alto honor, tengo el altísimo honor, será un orden de jerarquía de inferior a superior, ¿no? O sea, eso viene a ser la petición expresa que uno va a hacer, de grado inferior a superior. Tengo el alto honor, tengo el altísimo honor, tengo el gran honor, entonces nosotros pediremos en esa escala el pedido. En esa escala será nuestra pretensión. Pero si es un fiscal superior, por ejemplo, que tenga a bien de pedir a un fiscal de menor rango, por lo general lo ponen tengo a bien, o algunos tengo el agrado, ¿no? Por lo general el agrado es de misma jerarquía. La mayoría suele poner tengo a bien. Entonces, fiscal superior solicita información a los subordinados, entonces lo que pone es tengo a bien, ¿de acuerdo? Hay una pregunta donde dice la doctora Cecilia, ¿no? Y se sigue usando dichos términos como tengo el honor, tengo el altísimo honor. Sí, sí, porque es una cuestión, digamos, si bien es cierto, de terminología, pero está relacionado, al ser toda una institución jerárquica, porque esa es la naturaleza misma de las instituciones. Las instituciones son jerárquicas y al existir jerarquía se tiene que respetar pues ubicaciones que se encuentran, ¿no? Esas son las cuestiones jerárquicas que van a tener a bien de existir. Entonces, por ende es que se utiliza esa terminología y que es aprobado también dentro de los contextos de redacción al momento de dirigirnos a altos funcionarios públicos o a funcionarios públicos, ¿no? Hay quienes todavía se resisten y dicen, pero yo puedo decirle tengo a bien, etcétera. Bueno, finalmente, si consiguieras ponerlo de esa manera, podrías ponerlo, pero no es la forma adecuada cuando uno se dirige pues a cargos. No estamos hablando de personas, estamos hablando de cargos que ostentan ahí. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver si hay otras preguntas, ¿no? No dice, luego de recabarle, ya bueno, el archivo, ¿no? En estos casos sería bajo procedimiento según las instituciones. Lo que pasa es que es una potestativa, ¿no? O sea, el fiscal, si decide, por ejemplo, porque el fiscal es el que decide, y obviamente esa decisión lo traslada al asistente de función fiscal, para que el asistente de función fiscal en la emisión de su oficio tenga a bien poner de señalar, por ejemplo, lo que viene a ser ese bajo apercibimiento, ¿no? Y en ese bajo apercibimiento pondrá pues bajo el plazo de 48 horas, bajo el plazo de 24 horas. Lo ideal es que se encuentra esto establecida en la disposición, ¿de acuerdo? Puede ser abreviado, sí, también. Edward dice, ¿esto está estipulado en una norma específica dentro del MP o solo son las formas? No, son las formas, o sea, son las formas.
Ahora, eso se aplica dentro de la institución. Ahora, si alguien como, digamos, parte privada, no lo quiera poner como tal, ¿no? O sea, la parte privada, digamos, va a dirigir un escrito a un fiscal superior, a los fiscales supremos, si lo pone tengo a bien, ¿no? O me dirijo usted, no va tanto para ello, ¿no? Las reglas más son intrainstitucionales que extrainstitucionales, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay una pregunta de Harry, ¿no? Harry, el doctor, si bien es cierto en las prácticas, en muchas fiscalías, por cuestiones de demora en las notificaciones o los certificados médicos legales, demoran en poner conocimiento en estos casos, ¿qué apercibimiento sería? Lo que pasa es que va a depender, toda cuestión de no entrega en el plazo establecido es una infracción de carácter administrativa, ¿ya? Todo ello está relacionado a infracciones de carácter administrativa y tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta entonces esa situación que yo les estoy teniendo a bien de señalar, ¿ya? Ahora Cecilia nos dice, Puyén, doctor, pero eso también dependerá de quién o a quiénes nos dirigimos y sobre todo lo que solicitó el funcionario o entidad. En el periodo del bajo percibimiento, lo que pasa es que eso viene desde su propia naturaleza que tienen las diligencias preliminares, ¿ok? Eso viene desde la propia naturaleza que van a tener a bien de tener, por ejemplo, las diligencias preliminares. Porque ¿cuál es el objetivo de las diligencias preliminares? Realizar actos urgentes e inaplazables. Es decir, que en el menor tiempo posible nosotros podamos tener toda la información del caso, ¿cierto? En el menor tiempo posible. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, entonces eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto, doctores. A ver. Bueno, vamos a pasar ahora a las cuestiones de los informes, ¿no? En las cuestiones de los informes hay un contexto bastante peculiar. En las cuestiones, por ejemplo, de labores de informes. ¿Quién emite un informe y en qué circunstancias se emite un informe? Vamos a evidenciar ese texto importante que estamos señalando a continuación también, ¿no? O sea, ¿cuándo emitimos un informe? ¿En qué aspectos se emite el informe? Y acá vamos a hablar en ese sentido, doctores, sobre lo que viene a ser pues, la emisión de los informes, ¿no? Las razones e informes que se van a llevar a cabo, ¿no? Miren. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos pues de una razón y de un informe, en el caso de lo que viene a ser las razones, la emite el asistente en función fiscal. Los informes son aquellos que lo emite un fiscal, ¿ya? Entonces podemos encontrar esas diferencias que yo estoy señalando, ¿no? Entre la emisión de lo que viene a ser una razón y lo que se emite, por ejemplo, por el otro lado, lo que viene a ser los informes. ¿Qué diferencia uno del otro? ¿Qué diferencia en los contextos de las razones y qué diferencia, por ejemplo, de los aspectos de lo que están relacionados a los informes? La razón es poner de conocimiento del fiscal de alguna actividad que se ha llevado a cabo, de alguna actividad que se ha desarrollado. Eso viene a ser las razones. Es decir, si por ejemplo te han dispuesto llevar a cabo una diligencia en la cual has tenido a bien de notificar a una persona y por algún motivo no lo has encontrado, o ha salido otra persona señalando que dicho individuo no vive en ese lugar, entonces lo que se emitirá, por ejemplo, en ese caso en particular, vienen a ser las razones, es decir, darle cuenta al fiscal de una actividad que se está llevando a cabo. En el caso también de si por algún motivo no has logrado tener a bien en un tiempo establecido de emitir, por ejemplo, lo que se llama en este caso una actividad, entonces emitirás una razón. Entonces, en cuestiones de razones es de poner de conocimiento del fiscal de todo acto de investigación que por algún motivo no se ha tenido a bien de desarrollar. Entonces se emite, en ese caso en particular, lo que viene a ser las razones. Diferente es el caso respecto a lo que vienen a ser los informes.
Porque los informes vienen a ser un poco más específicos, ¿no? O sea, en las cuestiones de los informes, por ejemplo, es darle como conocimiento algo más específico. ¿Y quién emite un informe? Por lo general, el fiscal titular de la acción penal que estaba llevando a cabo una investigación, entonces ellos por lo general emiten lo que vienen a ser los informes fiscales. Diferencia entre una razón de un informe es en el contenido. Las razones son detalles un poco más genéricos, a diferencia de lo que vienen a ser los informes, que se entiende que los detalles exigentes en el mismo van a tener que ser más específicos. Uno lo emite el asistente y el otro lo emite naturalmente lo que viene a ser un fiscal, estimados doctores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, ahí nos dicen, doctor, y eso también dependerá de quién o quiénes nos dirigimos o sobre todo lo que solicitó al funcionario o entidad. Sí, pues va a depender también de estos factores existentes que se puedan dar durante el desarrollo de un proceso de investigación. ¿De acuerdo? Muy bien, doctores. Entonces, hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, no, gracias. Perfecto. Muy bien, doctores. Entonces, llegando ya a la parte final, no se olviden ustedes que tienen una tarea, la próxima sesión de clase, que en este caso es el lunes. Yo he enviado al coordinador a efecto que les haga llegar a ustedes y de esta manera ustedes puedan remitir, ¿de acuerdo? Y ya las diapositivas ustedes lo tienen también y van a tener a bien ustedes en ese correo que hemos dejado ahí tener que remitir la información correspondiente. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien. De esta manera llegamos a la parte final de la clase. Claro, muy bien, Alejandra, sí, van a incluir no solamente la disposición de inicio y diligencias preliminares, sino también van a hacer el oficio, ¿ya? Van a incluir lo que viene a ser el oficio. Muy bien, doctores, entonces, no habiendo más preguntas y habiendo terminado la clase del día de hoy, mi agradecimiento al Instituto Magíster y a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta primera sesión de clase. Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Sergio Chávez Panduro, por su participación el día de hoy. Esperamos poder contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto de Formación Jurídica Magíster. Saludos cordiales.